Hola a todos y a todas, mi nombre es Antonella Godoy y hoy les voy a dar el teórico de antidepresivos. El objetivo de la clase de hoy va a ser conocer un poco cómo se desarrolla el trastorno depresivo mayor, principal indicación de este grupo de fármacos, hablar acerca de las generalidades de los antidepresivos y luego clasificarlos y poder nombrar algunas particularidades de cada uno de ellos. Una de las bases que sostiene el origen y el desarrollo del trastorno depresivo mayor es el desequilibrio químico que involucra las aminas biológicas. Y cuando hablo de aminas biológicas estoy hablando principalmente de serotonina, noradrenalina y dopamina. El origen de esta enfermedad es multifactorial. No solamente se ha involucrado la neurobiología y la química, o sea, los neurotransmisores y diferentes circuitos neuronales, sino que también hay factores genéticos que predisponen al desarrollo de esta patología y factores ambientales, o sea, estresores externos. Estas aminas biológicas regulan diferentes respuestas fisiológicas. Estas son el estado de ánimo, la respuesta al estrés, la impulsividad, el apetito, el dolor, la emesis, etc. Antes de empezar a hablar de los antidepresivos, voy a repasar la síntesis de la serotonina. Para que se desarrolle este neurotransmisor es importante el triptofano. El triptofano es un aminoácido que lo obtenemos de la dieta, que atraviesa la barrera hematoencefálica y una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica es captado por el soma neuronal. En el soma neuronal va a haber un primer paso en la cadena de la síntesis de la serotonina, que es el mediado por la triptofano hidroxilasa. Esta enzima, que necesita al oxígeno y a la triptofana como cofactores, da un precursor de la serotonina, que es el 5-hidroxitriptofano. El 5-hidroxitriptofano va a ingresar a la vesícula sináptica y una vez dentro de ello, por la L-amino de carboxilasa, va a dar serotonina o 5-hidroxitriptamina. Este es el neurotransmisor que con la llegada del potencial de acción se va a liberar a la brecha sináptica. Una vez en la brecha sináptica, va a ejercer su acción en diferentes receptores, tanto presinápticos como postsinápticos. Para terminar con la acción de este neurotransmisor, es captado por la neurona presináptica y una vez dentro de la neurona llega a la mitocondria y allí por la monoamino oxidasa es convertido en 5-hidroxi-indo o acético. Existen diferentes receptores donde la serotonina va a ejercer su acción. Tenemos a los receptores 5-HT1, estas son familias de receptores que principalmente son autorreceptores, o sea, están en la primera neurona, en la neurona presináptica. Estos receptores están acoplados a proteína GI, por lo tanto, una vez que la serotonina interactúa con este receptor, va a ejercer o a enviar señales inhibitorias. Es importante saber, para entender cómo actúan los antidepresivos, que esta familia de receptores, los 1, poseen alta afinidad por la serotonina. Por lo tanto, cuando haya baja cantidades de serotonina en la brecha sináptica, va a tener un ligue afín a estos receptores. Luego tenemos a la familia de los receptores 5-HT2. Esta familia de receptores está ampliamente distribuida por el sistema nervioso central, las plaquetas y el músculo liso, y están acoplados a proteína GQ. Por lo tanto, van a enviar señales estimulantes, y son señales estimulantes que principalmente se van a desarrollar en la possinapsis. Luego tenemos a la familia de los receptores 5-HT3, que se encuentran sobre todo en las fibras basales y en el área postrema. Y son canales iónicos asociados a sodio y a calcio y principalmente median la emesis. Por último, tenemos a la familia de los receptores 5-HT4, 6 y 7, que se encuentran sobre todo en el aparato digestivo, que median distintos efectos adversos vinculados con la serotonina y que están acoplados a proteína GF. Bien, hablamos de la biosíntesis de la serotonina, ahora voy a nombrar muy por encima lo que es la biosíntesis de la noradrenalina, otro de los neurotransmisores involucrados en la depresión o en el desarrollo de la depresión. Así como se necesita triptofano para la producción de la serotonina,
Para la síntesis de noradrenalina se necesita la tirosina, otro aminoácido que se obtiene de la dieta. Va a ingresar al sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica y va a ser captado por las neuronas a través del soma. Por la tirosina hidroxilasa se va a obtener la L-dopa. Y la L-dopa va a ingresar a la vesícula sináptica y por la L-amino de carboxilasa va a dar dopamina. La dopamina dentro de la vesícula sináptica se va a convertir en noradrenalina a través de la dopamina beta hidroxilasa. Y es la noradrenalina la que se va a liberar cuando llega el potencial de acción a la brecha sináptica, y una vez en la brecha sináptica va a ejercer su acción a través de diferentes receptores, los alfa y los beta, va a ejercer su acción y luego va a ser recaptado por la vesícula sináptica, por la neurona presináptica, y dentro de la neurona presináptica va a culminar su acción. Bien, ahora voy a hablar sobre el mecanismo de acción de los antidepresivos. Y lo voy a dividir en aquel mecanismo a largo plazo y aquel mecanismo a corto plazo. El mecanismo a largo plazo es la vía final común de todos los antidepresivos. O sea, yo no voy a clasificar a los antidepresivos si tengo en cuenta su mecanismo de acción tardío, sí si tengo el temprano. El de largo plazo o tardío es aquel mecanismo de acción que se obtiene en la postsinapsis. Es una modulación genómica, ¿sí? Donde va a haber un aumento y una disminución de las proteínas, ¿sí? Todos los antidepresivos van a llegar a este mecanismo de acción. Y se obtiene sobre todo la acción antidepresiva a través de la fosforilación y la activación de diferentes citoquinas o diferentes sustancias que se obtienen a través de la activación del CREB, que es un modulador genómico, que inducen a la producción del BDNF, que es un factor neurotrófico derivado del cerebro y de su receptor. El CREB es un factor de transcripción. Este factor de transcripción es necesario para que se sintetice un factor de crecimiento neuronal, que es el BDNF. El BDNF, o sea, la interacción del BDNF con su receptor, va a activar 3 cascadas intracelulares, que son química pura, básicamente, pero a través de estas cascadas intracelulares activadas se van a obtener diferentes funciones dentro de la neurona, que son las que van a básicamente actuar como antidepresivas. Bien, ¿qué es lo que involucra la interacción del BDNF con su receptor? Básicamente la diferenciación neuronal, la supervivencia de estas neuronas, las nuevas sinapsis y la remodelación de la arquitectura y del árbol sináptico, protección ante diferentes factores neurotóxicos y estimula el aprendizaje, la memoria, la producción de nuevos conceptos. Esta básicamente es como está el árbol neuronal normal en un primer momento. Una neurona de un individuo que está deprimida, donde hay menos sinapsis, hay menos botones sinápticos, y una vez que se desencadena todo el mecanismo de acción antidepresivo detallado anteriormente, se obtienen nuevas sinapsis o nuevas formas de comunicarse con las neuronas, o sea, es un fenómeno de neuroplasticidad. Bien. Ya habiendo hablado sobre el mecanismo de acción tardío, ahora voy a hablar del mecanismo de acción temprano o inmediato. Así como dije que el tardío era la vía final común de los antidepresivos, este es específico para cada familia de antidepresivos. Es un primer paso para la acción terapéutica, porque sin este paso no está el último, o sea, el antidepresivo propiamente dicho, pero es un paso en el cual se van a ver principalmente las reacciones adversas del grupo de antidepresivos. ¿Cuál es el objetivo de este paso? Aumentar la cantidad de neurotransmisor en la brecha sináptica. ¿Cómo? Bloqueando diferentes receptores. Ahora, cuando hable sobre las familias de los antidepresivos, voy a hacer hincapié en cada una de estas familias o de los receptores involucrados. Se van a activar diferentes receptores presinápticos y postsinápticos. Cuando hablo de los receptores presinápticos, hablo de
estímulos, ¿sí?, que van a producir un aumento de la función de diferentes enzimas, por ejemplo la adenilato ciclasa y la fosfolipasa C, que van a inducir al aumento en la concentración de AMP cíclico y el aumento del calcio intracelular, que van a estimular a diferentes factores de transcripción. Bien, entonces, a grandes rasgos, así tenemos cómo se va a lograr la acción antidepresiva tardía, común para todos los antidepresivos, y temprana, la que es específica para cada familia. Esto, en grandes rasgos, son varios de los antidepresivos que podemos, o familia de antidepresivos que podemos encontrar en el mercado. Y los vamos a clasificar de dos modos. Los antidepresivos tricíclicos, como la imipramina, la clomipramina, la desipramina, que vamos a hablar ahora en un rato, y los inhibidores de la aminoxidasa. Estos antidepresivos fueron los primeros sintetizados y listos en el mercado para usar. O sea, son los clásicos o los de primera generación. Todo el resto son los antidepresivos de segunda generación o los nuevos, con los IRS, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, como primer grupo que se sintetiza de este nuevo grupo de antidepresivos, y todos los que vinieron después. Diferentes indicaciones son las que vamos a tener en cuenta a la hora de indicar o de prescribir un antidepresivo, y las podemos dividir en dos. Las que son psiquiátricas, donde vamos a encontrar obviamente al trastorno depresivo mayor, a diferentes trastornos de ansiedad, al trastorno obsesivo compulsivo, al trastorno por estrés postraumático y al síndrome disfórico premenstrual, por ejemplo, y las no psiquiátricas, que son, por ejemplo, los antidepresivos son usados como analgésicos para los dolores crónicos, para la fibromialgia, para las migrañas, sobre todo los clásicos o los más viejos, para la enuresis nocturna y para la enfermedad intestinal inflamatoria. Varios conceptos a tener en cuenta a la hora de comparar a los nuevos antidepresivos con los viejos antidepresivos. Los nuevos antidepresivos no tienen mayor eficacia que los viejos. No tienen menos latencia de acción. Todos necesitan llegar a la acción genómica para ejercer su mecanismo de acción antidepresivo. Por lo tanto, se estima que se necesita, para tener una respuesta parcial al fármaco, necesitamos 2 o 3 semanas de latencia. Esto es común para todos los antidepresivos. Sí, es importante tener en cuenta que los nuevos antidepresivos son más seguros, ¿sí?, a la hora, por ejemplo, de sobredosis o cuando se pasa una dosis terapéutica. Tienen menos bloqueos de receptores, por lo tanto tienen un mejor perfil de efectos adversos, son menos cardiotóxicos y a su vez también tienen menos interacciones con otros fármacos. Bien, vamos a hablar ahora de los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos pertenecen a los viejos antidepresivos o clásicos o de primera generación. ¿Por qué son antidepresivos tricíclicos? Porque poseen un núcleo tricíclico que se asocia a una cadena lateral y una amina terciaria o una amina secundaria. Es importante tener en cuenta la asociación con la amina terciaria y la amina secundaria, porque la amina secundaria va a ser la que va a tener una mayor facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica, y la amina terciaria tal vez tenga un poco más de dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica y va a tener mayores efectos adversos sistémicos. Mejoran tanto la neurotransmisión serotonérgica y la noradrenérgica, ¿sí? Actúan de manera dual sobre los receptores de serotonina y noradrenalina. Los vamos a clasificar entonces en aminas terciarias y aminas secundarias. Las aminas terciarias, ¿sí?, son precursores de las aminas secundarias, o sea, a través del metabolismo de este tipo de antidepresivos se van a obtener aminas secundarias. Por ejemplo, la imipramina se va a metabolizar a desipramina, ¿sí? Las aminas terciarias tienen una mayor acción sobre el SERT, que es el recaptador de serotonina presináptico, ¿sí? Y son drogas sedativas o fármacos sedativos si las comparamos con las aminas secundarias,
que tienen una mayor acción noradrenérgica porque van a bloquear al NET, que es el recaptador presináptico de noradrenalina, y son fármacos con un perfil más estimulante. Recuerden que las aminas secundarias atraviesan con mayor facilidad la barrera hematoencefálica y las terciarias no. Bien, hablando del mecanismo de acción, inhiben todos los antidepresivos tricíclicos la recaptación de serotonina y noradrenalina, algunos con mayor afinidad sobre otros, ¿sí? Bloqueando, como dije anteriormente, el SERT, que es el recaptador presináptico de serotonina, y el NET, que es el recaptador presináptico de noradrenalina. Al bloquear este receptor, se va a producir un aumento de la biodisponibilidad de los neurotransmisores en la brecha sináptica. Este aumento de biodisponibilidad en la brecha sináptica de los neurotransmisores, en un primer momento, va a interactuar con autorreceptores que se encuentran en el soma neuronal o en las dendritas de la neurona presináptica, que son principalmente el 5-HT1A, el 1D y el alfa-2. Estos autorreceptores están acoplados a proteínas GI, por lo tanto la interacción del neurotransmisor con ellos va a producir señales inhibitorias en la neurona presináptica. Es fundamental este paso porque en un primer momento esto va a llevar a que se apague o disminuya la producción de la síntesis y el recambio del neurotransmisor. ¿Para qué va a pasar esto? Porque esto es súper necesario para que se sensibilicen los receptores postsinápticos que van a ser los encargados del mecanismo de acción tardío del antidepresivo y optimizar la función neuronal y la neurotransmisión y la acción sobre estos receptores a largo plazo. Tengan en cuenta también que parte de los neurotransmisores que se van a encontrar en la brecha sináptica, además de actuar sobre los autorreceptores, los 5-HT1 y los alfa-2, van a actuar sobre otros receptores. Es poco específica esta interacción. Receptores como los receptores M, H1, alfa-1, encargados sobre todo de las reacciones adversas a estos fármacos. Bien, como dije antes, en la postsinapsis voy a encontrar en un primer momento una desensibilización y un downregulation de receptores postsinápticos, sobre todo receptores beta y receptores HT2. Va a haber, por lo tanto, una desensibilización, un desacople en este efecto. Van a disminuir en un primer momento todo lo que son las cascadas de los segundos mensajeros, para luego que se produzcan cambios cuantitativos en la cantidad de receptores y se termine optimizando las señales intracelulares postsinápticas, ¿sí?, con un aumento de los segundos mensajeros y una activación de diferentes genes que son controlados por el CREB, que era este factor de transcripción necesario para la producción de neurotrofinas como el BDNF. Bien, teniendo un poco la farmacocinética de este grupo de fármacos, estos todos se administran por vía oral, ¿sí? Tienen un primer paso hepático, por lo tanto disminuye la cantidad de antidepresivo que va a haber en sangre en un primer momento, pero llegan a la barrera hematoencefálica y la atraviesan. Tienen una concentración, se llega a una concentración máxima a las 2-8 horas de haber administrado, pero la misma se puede prolongar hasta 12 horas dependiendo del fármaco. La distribución es generalizada. Piensen que son drogas liposolubles, por lo tanto tiene que tener una buena penetrancia tisular, atravesar la barrera hematoencefálica. Como son drogas liposolubles, no van a viajar o transportarse libremente en la sangre, sino que se hace mediante la unión a proteínas plasmáticas, que es muy alta, llega hasta el 90%, y principalmente actúan en el sistema nervioso central, por lo tanto van a tener un buen pasaje de la barrera hematoencefálica. Recuerden que los secundarios mayor que los terciarios. Una vez que ejercen su acción, tienen un metabolismo hepático. Y el mismo es a través del citocromo. ¿De qué citocromos? Sobre todo del 2D6, del 1 al 2, del 3 a 4 y del 12-19.
Como dije anteriormente, las aminas terciarias van a dar metabolitos activos que son, a través de desmetilación, aminas secundarias. La imipramina va a dar desipramina, la mitriptilina, nortriptilina. Estos metabolitos, que son aminas secundarias, tienen efecto adverso. Por lo tanto, la acción antidepresiva de las aminas terciarias se puede perpetuar. Y no hablo de la acción antidepresiva en sí, sino también del perfil de efectos adversos. Se van a excretar todos los antidepresivos por vía renal, principalmente una vez metabolizados, pero también podemos encontrar en la vía biliar, por lo tanto a través de la materia fecal, y tienen un pasaje de la leche materna. Recuerden que son drogas liposolubles. La vida media de estos antidepresivos varía entre 12 y 80 horas. Esto es importante tenerlo en cuenta por la posología, porque principalmente son drogas que se administran una vez al día. La forma más fácil de estudiar los efectos adversos para mí de los psicofármacos es dividirlo a través del bloqueo de los receptores y teniendo en cuenta sobre todo diferentes sistemas que involucran estos efectos adversos. Primero voy a hablar de los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Como dije anteriormente, las aminas secundarias son aquellos antidepresivos que se asocian mayor con cuadros de estimulación del sistema nervioso central. Al estimular al sistema nervioso central, es bastante frecuente encontrar insomnio, ansiedad, irritabilidad y agitación como mayor expresión de la estimulación del sistema nervioso central. Todos los antidepresivos tricíclicos disminuyen el umbral convulsivo, producen temblor por el aumento de los neurotransmisores en la brecha sináptica, disminución de la libido, sobre todo por ciertos sistemas en la corteza prefrontal, y en una población en particular, que son aquellos pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar, estarían contraindicados, ¿sí? Por lo menos de forma relativa, esto es muy específico, pero producen viraje o switch a la manía, ¿sí? Esto no es en todos los pacientes. Tienen efecto adverso a nivel cardíaco, ¿sí? Por su efecto quinolosímil son proarritmogénicos, producen el enlentecimiento de la conducción intraventricular. Por su bloqueo sobre los receptores H1 es frecuente encontrar sedación y aumento de peso. Por su bloqueo en los receptores alfa-1, la vasodilatación asociada al mismo, se produce hipotensión ortostática, se puede producir taquicardia refleja. Y por la contracción del esfínter uretral interno, es bastante frecuente encontrar eyaculación retrógrada y dolorosa en los hombres. Por el bloqueo M principalmente vamos a encontrar en cierta población particular, que son aquellos pacientes adultos mayores, sobre todo aquellos mayores de 65 años, alteraciones cognitivas y cuadros confusionales. Encontramos serostomía, o sea, falta de salivación y sabor desagradable secundario. Visión borrosa por las dificultades en el reflejo de la acomodación y el proceso ciliar, la falta de contracción del mismo para acomodar. La mirada, constipación, alteraciones respiratorias, sí, alteraciones respiratorias porque se produce una disminución de lo que es el barrido ciliar, se hace más espeso el moco porque disminuye el componente acuoso del mismo. Por lo tanto, hay contraindicaciones particulares a la hora de indicar los antidepresivos tricíclicos, que voy a hablar más adelante, pero bueno, lo adelanto acá para asociarlo, que son aquellos pacientes EPOC o con asma, ¿sí? Se produce retención urinaria porque hay una falta de contracción del detrusor y del trígono. Y voy a encontrar un efecto adverso común a todos los antidepresivos que involucran el aumento de serotonina en la brecha sináptica, que es el síndrome serotonérgico. El síndrome serotonérgico es uno de aquellos efectos adversos catastróficos, ¿sí? Potencialmente mortal, que se caracteriza por disautonomía, ¿sí? Se produce una desregulación del sistema simpático, básicamente, donde va a oscilar la frecuencia cardíaca, la TA, se va a producir un cuadro muscular caracterizado por la hiperreflexia, ¿sí? Esta hiperreflexia, a su vez, también es bastante patognomónico encontrar lo que es el clonus, sobre todo el clonus patelar. Hay un aumento
de la atención, un aumento de la actividad motora. Este aumento de la actividad motora se va a ver reflejada en mioclonías, calambres, vamos a encontrar convulsiones, y por este aumento de la actividad motora y de la tensión de los músculos vamos a encontrar hipertermia, ¿sí? Que no es fiebre, no es de origen central, sino que es de origen periférica. Es potencialmente mortal, al paciente se lo puede llevar al coma, y la principal complicación de este cuadro es la rhabdomiólisis, ¿sí? La rhabdomiólisis por el aumento de la tensión muscular. Este aumento del tono muscular y la rhabdomiólisis va a llevar a la insuficiencia renal aguda, que es la principal complicación de este cuadro. A la hora de hablar de las interacciones de este grupo de fármacos, voy a dividirlo, me parece lo más fácil a la hora de estudiarlo, en las interacciones farmacodinámicas y las farmacocinéticas. Farmacodinámicas, algunas de ellas, por ejemplo, son con aquellos fármacos que comparten la característica anticolinérgica, ¿sí? Como por ejemplo los antipsicóticos, donde se ve potenciada esta disminución en la motilidad gastrointestinal. La disminución en la motilidad gastrointestinal, esto porque este grupo de fármacos, o sea, los antipsicóticos, también tienen bloqueo M. El bloqueo M de los antidepresivos tricíclicos puede retardar la absorción de ciertos fármacos o aminoácidos, como por ejemplo la levodopa, ¿sí? Que se va a absorber en el intestino delgado proximal. Es un fármaco que se utiliza para la enfermedad de Parkinson. Con derivados de la serotonina, con los ISRS, que son los fármacos o los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, o los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son fármacos que aumentan la cantidad de serotonina en la brecha sináptica, potencian la aparición del síndrome serotonérgico. Con aquellos fármacos sedativos, por ejemplo los antihistamínicos como la difenidramina o las benzodiazepinas, que tienen otro mecanismo de acción pero que tienen este efecto potenciado. Se potencia la acción estimulante de ciertas drogas simpaticomiméticas. Con la tiroxina, o sea, con la hormona tiroidea, lo que vamos a encontrar es una potenciación del efecto antidepresivo. Esto está descrito en varios estudios en las guías de tratamiento del trastorno depresivo mayor. Pero también se ve potenciada la aparición de arritmias. Y obviamente con aquellos fármacos o los antiarrítmicos del grupo 1A, está potenciada la aparición del efecto quinidino-símil y el bloqueo AB. Cuando hablamos de las interacciones farmacocinéticas, tenemos que tener en cuenta que los antidepresivos tricíclicos se van a metabolizar por el citocromo, ¿sí? Y sobre todo el CYP2D6. Entonces, todos aquellos fármacos que inducen a este citocromo, los barbitúricos, la carbamazepina, la rifampicina, disminuyen la biodisponibilidad de los antidepresivos tricíclicos. Y aquellos fármacos que inhiben a este citocromo, como por ejemplo la fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, y el ácido valproico, que es un estabilizador del ánimo y un anticonvulsivante, aumentan la biodisponibilidad de estos antidepresivos tricíclicos. Algunos antipsicóticos, como por ejemplo los derivados de la fenotiazida, inhiben su metabolismo porque inhiben al CYP2D6. Bien, como dije anteriormente, existen contraindicaciones a la hora de administrar este grupo de fármacos y las vamos a dividir en aquellas contraindicaciones absolutas, o sea que no se pueden indicar, no se pueden prescribir, que son pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio, ¿sí? Por el bloqueo AB y la disminución en la conducción. Aquellos pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Por el bloqueo M y el aumento concomitante de la presión intraocular, y aquellos con hipersensibilidad de este grupo de fármacos. Y luego tenemos varias contraindicaciones relativas, ¿sí? Pacientes que tengan alguna alteración cardíaca que se vea trastornos en la conducción, o que estén recibiendo tratamientos con antiarrítmicos, sobre todo por la potenciación y las interacciones farmacodinámicas y aparición de efectos adversos cardiotóxicos. Aquellos pacientes con hipotensión arterial, ¿sí? por el riesgo de tener hipotensión ortostática por el bloqueo alfa 1. Aquellos pacientes que tengan epilepsia, ¿sí? Por la disminución del umbral convulsivo. Los cuadros confusionales, ¿sí? Tener en cuenta lo que dije anteriormente, la población de riesgo, que son pacientes mayores de 65 años, pacientes con glaucoma de ángulo estrecho,
pacientes con hilo paralítico por el bloqueo M, pacientes con hiperplasia prostática benigna por la retención urinaria asociado al bloqueo alfa 1 y el bloqueo M, pacientes con hepatopatía porque se van a metabolizar en el hígado, o pacientes con nefropatía, que son esos pacientes con alguna enfermedad renal, ya que los antidepresivos tricíclicos mayormente se van a excretar a través del riñón. Bien, habiendo hablado de los antidepresivos tricíclicos, voy a ser bastante general a la hora de hablar de los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son el primer grupo de fármacos antidepresivos que se sintetiza, ¿sí? Se siguen utilizando, son muy eficaces, ¿sí?, a la hora de tratamiento de la depresión mayor, pero son fármacos de última línea de tratamiento por el perfil de efectos adversos que maneja. Al inhibir a la monoaminoxidasa disminuye, la monoaminoxidasa es una enzima mitocondrial que disminuye los niveles de aminas biológicas. ¿Sí? Tenemos en cuenta que existe la MAO-A, que es la que se encuentra ampliamente distribuida, y la MAO-B, que es sobre todo lo que vamos a encontrar en la vía nigroestratal, en la glándula pineal y en las plaquetas. ¿Sí? Los inhibidores de la monoaminoxidasa se clasifican en aquellos selectivos para la A o la B y los no selectivos, ¿sí? Y a su vez también encontramos dentro de esta clasificación a los irreversibles y los reversibles, ¿sí? Voy a dejar el cuadro acá, no me voy a explayar mucho más en este grupo de fármacos. Como dije anteriormente, fueron los primeros fármacos usados para el tratamiento de la depresión, cayeron en desuso sobre todo por la toxicidad, las interacciones farmacológicas amplias que tienen y porque claramente se sintetizaron mejores opciones terapéuticas, no tanto por su eficacia, sí teniendo en cuenta lo dicho recién. El mecanismo de acción es aumentar la cantidad de neurotransmisor, tanto de serotonina como de noradrenalina y dopamina en la brecha sináptica, y esto lo hacen inhibiendo a la monoaminoxidasa, ¿sí? Esta inhibición de la monoaminoxidasa que se da a nivel mitocondrial, porque la MAO se encuentra allí, va a producir que no se degraden estos neurotransmisores y que del citoplasma, una vez recaptados, vuelvan a salir a la brecha sináptica. Una vez que salen a la brecha sináptica, tienen exactamente el mismo mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos, que es inducir en un primer momento la disminución de la síntesis y el recambio de los neurotransmisores, del acople de estos neurotransmisores con los receptores posinápticos para luego optimizar la respuesta posináptica y facilitar la fosforilación del factor de transcripción, el CREB, ¿sí?, necesario para la síntesis de neurotrofinas, como por ejemplo, o factores antiapoptóticos, como por ejemplo el BDNF. Teniendo en cuenta los efectos adversos, son muy similares a los efectos adversos encontrados con los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central son exactamente los mismos, ¿sí? Se ve el switch maníaco, el insomnio por la acción estimulante, el nerviosismo, la ansiedad, la inquietud, el temblor. Vamos a encontrar cambios en el apetito en un primer momento por el mecanismo de acción símil anfetamina que tiene, va a haber una reducción del mismo para luego haber un aumento, ¿sí? Es bastante frecuente encontrar cefaleas, es un grupo de fármacos que disminuye el umbral convulsivo y a su vez también, como es un fármaco estimulante que produce contracción o un aumento en la descarga nerviosa que contrae los músculos, es bastante frecuente encontrar calambres y tensión muscular. A nivel vascular, por el bloqueo alfa 1, hipotensión ortostática, ¿sí? Es un efecto adverso que genera tolerancia, ¿sí?, una vez que se empieza a presentar, pero también se puede encontrar hipertensión arterial, ¿sí? Hipertensión arterial sobre todo por el efecto proanfetamínico que tiene. A nivel hepático, algunos antidepresivos tricíclicos, por ejemplo los derivados de la hidralazina, producen degeneración grasa, ¿sí? Encontramos hígado graso, esteatosis hepática, mejor dicho.
Puede haber ictericia, obviamente secundaria a esta disfunción hepática, y el síndrome serotonérgico, ¿sí? Asociado sobre todo al aumento de la serotonina en la brecha sináptica, exactamente lo mismo que he dicho anteriormente en los fármacos antidepresivos tricíclicos. A la hora de tener en cuenta las interacciones, tener cuidado con los alimentos ricos en tiramina, ¿sí? Esto es similar o igual a lo que se estudia en farmacología 1, ¿sí? En aquellos, cuando un paciente está recibiendo inhibidores de la monoaminoxidasa y se ingieren alimentos o fármacos ricos en tiramina, esta tiramina se sintetiza en grandes cantidades a noradrenalina y dopamina y genera crisis hipertensiva, ¿sí? Lo que se llama síndrome del queso, pero principalmente con los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores duales, ¿sí? Que lo voy a hablar en un rato, y el bupropión, importante por el aumento de la serotonina, síndrome serotonérgico, ¿sí? Potencialmente mortal. Bien, habiendo hablado de los antidepresivos viejos o clásicos o de primera generación, ahora voy a hablar de los antidepresivos nuevos, ¿sí? Y cuando hablo de los antidepresivos nuevos, me dirijo principalmente a lo que tienen que saber ustedes, que son la droga patrón o el grupo de drogas patrón de esta subclasificación dentro de los antidepresivos, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bien, los llamados IRS, ¿sí? El primer IRS sintetizado fue la fluvoxamina. A este le siguieron la fluoxetina, la paroxetina, sertralina, citalopram, el escitalopram, ¿sí? Todos tienen en líneas generales el mismo mecanismo de acción, salvo salvedades que les voy a comentar más adelante. El mecanismo de acción, si lo pensamos, es exactamente igual que los antidepresivos tricíclicos, pero únicamente, ¿sí? Va a haber un bloqueo del SERT. No va a haber, o en menor medida, ¿sí? Casi despreciable, bloqueo del NET. Esto para que lo sepan ustedes, no es tan así, pero es importante tener esa diferencia. Por lo tanto, va a haber un aumento de serotonina en la brecha sináptica. Este aumento de la serotonina en la brecha sináptica, como dije con los antidepresivos tricíclicos, en un primer momento va a actuar sobre la presinapsis por la alta afinidad de los receptores 5-HT1 a la serotonina, y va a haber una disminución en el recambio y en la síntesis de nuevo neurotransmisor. Esto es necesario para que en la postsinapsis luego se desensibilice el acople neurotransmisor-receptor y se optimice la cascada de segundos mensajeros necesaria para la producción del CREB y de las diferentes neurotrofinas, como por ejemplo el BDNF, igual que lo dicho anteriormente. Es importante tener en cuenta que cuando hablo del mecanismo de acción temprano, o sea, todo lo que está en el cuadro verde, voy a encontrar en un primer momento sobre todo los efectos adversos, y estos efectos adversos va a ser más que nada por el bloqueo de otros receptores, bloqueo M, alfa 1 y H1. Bien, hay mecanismos colaterales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tienen otras acciones a nivel del sistema nervioso central, influyen en menor medida sobre la neurotransmisión noradrenérgica, disminuyendo la concentración de noradrenalina en la brecha sináptica, por lo tanto tienen acción ansiolítica, no es simplemente antidepresiva. Lo mismo por la acción dopaminérgica, y hay un débil bloqueo M. Esto necesario tenerlo en cuenta a la hora de pensar los efectos adversos. Como dije antes, cuando nombré a los antidepresivos involucrados en esta familia, no todos son iguales, hay particularidades en cada uno, ¿sí? Todo este grupo de fármacos se administra vía oral, son fármacos liposolubles, muy liposolubles, que tienen una penetración tisular alta, que viajan mioproteínas en gran medida, llegando a un 90% de una proteína, atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. Todos ejercen su acción a nivel periférico, pero sobre todo la acción
a nivel periférico con las reacciones adversas, la acción terapéutica la encontramos en el sistema nervioso central. Una vez que la ejercen, tienen metabolismo hepático, ¿sí? El metabolismo hepático a través del citocromo y de las isoenzimas 2D6 y 3A4 del mismo, dando metabolitos activos e inactivos. Y la excreción es exactamente la misma que con los antidepresivos tricíclicos y los IMAO, renal, biliar y a través de la leche materna. Particularidades de cada uno de ellos, ¿sí? La fluoxetina tiene una vida media de 1 a 2 días, por lo tanto la posología, esto es para todo el grupo de fármacos, se administra una vez al día. Tiene un metabolismo activo, ¿sí? Un metabolismo activo que tiene una vida media prolongada de 4 a 15 días, que es la norfloxetina, y tanto la fluoxetina como su metabolito son inhibidores del citocromo 2D6. La sertralina tiene una vida media de 24 horas, tiene un metabolito pero que tiene menor potencia que ella, a diferencia de la fluoxetina, que es la desmetilsertralina, y también inhibe al citocromo 2C9 y al 2D6. La paroxetina tiene una vida media un poco menor, que puede prolongarse hasta las 20 horas, es inhibidor del citocromo 2D6, disminuye su propio metabolismo y tiene un gran bloqueo M, ¿sí? El citalopram es un fármaco con menores interacciones farmacocinéticas, ya que no inhibe a los citocromos, y tiene un metabolito activo que también se utiliza como antidepresivo per se, que es su isómero S-activo, el escitalopram. Ambos tienen menos inhibición sobre los citocromos. Los efectos adversos, de nuevo, me parece bastante sencillo dividirlo en sistema y luego por bloqueo de receptores. Cuando hablamos de el sistema nervioso central, encontramos nuevamente el viraje a la manía o el switch maníaco en aquella población particular, que son los pacientes con trastornos bipolares. Encontramos agitación, temblor y ansiedad, ¿sí? Sobre todo cuando se llegan cuando encontramos las concentraciones máximas de la droga, que son más o menos a las 3 horas, insomnio asociado a la estimulación del sistema nervioso central, pero también hay efectos cognitivos, ¿sí? Por diferentes vías involucradas, que son las vías sobre todo frontales, involucradas en el uso de estos fármacos, donde vamos a encontrar apatía, alteraciones cognitivas, enlentecimiento, ¿sí? Sobre todo dificultades atencionales y en el circuito de la memoria. Encontramos también síntomas extrapiramidales y acaticia, ¿sí? Estos efectos adversos nos van a ver bien con más detalles con los fármacos antipsicóticos, sobre todo por el aumento de la disminución, de dopamina en la vía nigroestatal. Y son fármacos, al igual que los antidepresivos tricíclicos y los IMAO, proconvulsivos, porque disminuyen el umbral convulsivo. Los efectos adversos sexuales son súper frecuentes de encontrar en este grupo de fármacos, se presentan en el 50% de los pacientes y es importante tenerlo en cuenta porque son la principal causa de abandono, ¿sí? Terapéutico. Hay disminución del deseo sexual, retardo eyaculatorio, anorgasmia, impotencia. Encontramos también efectos adversos a nivel digestivo, también muy frecuente, hasta un 80% de los pacientes puede tener este efecto adverso, y sobre todo se va por el estímulo de la serotonina con el receptor 5-HT3 que estaba ampliamente distribuido en el sistema digestivo. Vamos a encontrar náuseas, vómitos, dolores tipo cólicos, diarrea, y esto se ve en un primer momento del tratamiento. El síndrome serotonérgico es ya nombrado anteriormente con los antidepresivos tricíclicos y los IMAO, es el asociado con el aumento de serotonina en la brecha sináptica. Hemorragias sobre todo por la acción de la serotonina con los receptores 5-HT3 plaquetario, o sea, disminuyen la agregación plaquetaria. Efectos adversos cardiovasculares por el bloqueo M que tiene el bloqueo alfa 1. Es importante resaltar que el citalopram dentro del grupo de fármacos es aquel fármaco que va a bloquear al intervalo QT.
hay efectos adversos a niveles endocrinológicos, ¿sí? Se produce hiperprolactinemia. Este efecto adverso es compartido con los antipsicóticos y sobre todo se da por el bloqueo de dopamina, que es el factor inhibidor de la prolactina, ¿sí? Entonces, al no haber dopamina, en la zona, en todo lo que es la hipófisis, va a haber un aumento de la prolactina y un montón de efectos adversos asociados al mismo, que ya lo verán con los antipsicóticos. Va a haber un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que va a producir hiponatremia e hiperglucemia. Otros efectos adversos muy infrecuentes, la hipersensibilidad, que se expresa básicamente en todos los fármacos, neutropenia, aumentos de las transaminasas. A la hora de hablar de las interacciones, nuevamente las voy a dividir en aquellas interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas. Las farmacodinámicas, repito lo mismo que dije con los antidepresivos tricíclicos, la aparición del síndrome serotonérgico con otros antidepresivos o con sustancias proserotonérgicas. El riesgo de sangrado, ¿sí? Tener en cuenta la acción, de antiagregación plaquetaria de este grupo de fármacos cuando se lo administra de manera concomitante con anticoagulantes o con AINES, ¿sí? Y los síndromes extrapiramidales, la rigidez, el temblor, el parkinsonismo, que se produce también con los antipsicóticos. La administración concomitante de estos grupos de fármacos puede potenciar la aparición de este efecto adverso. Con respecto a las interacciones farmacocinéticas, ¿sí? Recuerden que son fármacos que se metabolizan a nivel del citocromo y son fármacos que inhiben sobre todo el enzima 2D6. Por lo tanto, van a aumentar los niveles plasmáticos de otros grupos de fármacos. Otros grupos de fármacos que pueden ser los mismos antidepresivos, los antipsicóticos, los betabloqueantes. Son fármacos con alta unión a proteínas, por lo tanto compiten con drogas con alta unión a proteínas, como por ejemplo los anticoagulantes orales. Bien, dicho esto de los IRS, de los inhibidores de la recaptación de serotonina, voy a hablar ahora de los duales, ¿sí? Que son fármacos también nuevos, de la nueva generación o atípicos, ¿sí? Que los llamados duales son porque inhiben la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina, similar a lo que pasaba con los antidepresivos tricíclicos. Dentro de este grupo de fármacos vamos a encontrar al milnacipran, a la duloxetina, a la venlafaxina y a la desvenlafaxina. Inhiben en un primer momento, como dije ya anteriormente, la recaptación de serotonina y noradrenalina, bloqueando al SERT y al NET respectivamente. Tienen exactamente los mismos efectos presinápticos que los ISRS si los pensamos, o sea, en un primer momento disminuir el recambio, el turnover o la síntesis de neurotransmisor, para tener efecto a nivel postsináptico, encontrando un desacople de la respuesta neurotransmisor-receptor y optimizando, ¿sí? Optimizando la producción de todas las sustancias antiapoptóticas y que favorecen la plasticidad sináptica, como por ejemplo el BDNF, que ya lo he nombrado varias veces. Particularidad de este grupo de fármacos, de cada uno de ellos, tener en cuenta que la venlafaxina a bajas dosis, o sea, dosis de menos de 150 miligramos día, bloquea al SERT únicamente o principalmente. Por lo tanto, tiene un efecto proserotonérgico, ¿sí? A la hora de pensarlo, por ejemplo, con los efectos adversos, ¿sí? Va a ser un efecto adverso bastante similar al encontrado con los inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero a dosis superiores, mayores de 150 miligramos día, bloquean con la misma afinidad al SERT y al NET, ¿sí? O sea, va a haber una acción proserotonérgica y pronoradrenérgica. La farmacocinética es un fármaco que tiene una unión a proteínas relativamente baja, si la comparamos con otros antidepresivos del 30%, y una vida media corta, de 7 horas. Por lo tanto, es un fármaco que tengo que administrar por lo menos 2 veces al día para evitar que aparezca un síndrome de discontinuación o abstinencia al fármaco. Tiene un metabolismo hepático que es insignificante, ¿sí? Se va a metabolizar poco a nivel hepático, y tiene un principio activo que es la desvenlafaxina, un metabolito activo que se comercializa como tal.
Los efectos adversos son dosis dependientes, tengan en cuenta esto que dije del perfil serotonérgico y dual, ¿sí? A menos dosis va a haber se van a ver favorecidos todos los efectos adversos relacionados con la serotonina, la sedación, la cefalea, todos los efectos adversos sexuales, la apatía, los síntomas gastrointestinales, las náuseas, los vómitos, y a mayores dosis, efectos estimulantes, ¿sí? Relacionados más con la noradrenalina, inquietud, insomnio, ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, puede haber sequedad bucal, constipación, pero sobre todo hipertensión arterial y arritmias que son graves. Y al igual que con los anteriores, puede haber síndrome serotonérgico por el aumento de la serotonina en la brecha sináptica. El milnacipran es una droga poco comercializada, tiene un mayor bloqueo sobre el recaptador de noradrenalina, puede tener una acción sobre todo lo que es el circuito del glutamato. La duloxetina es otro inhibidor dual del SERT y del NET, pero tiene un posible bloqueo sobre el recaptador de dopamina. Tengan en cuenta que la duloxetina se puede utilizar para el dolor o la neuropatía periférica asociada a la diabetes, ¿sí? La desvenlafaxina, como dije antes, es el principio activo de la venlafaxina, que se comercializa como tal. Tiene la misma eficacia que la venlafaxina, pero la vida media es mayor, ¿sí? La vida media es mayor, puede llegar hasta las 12 horas, por lo tanto se administra una vez al día. Tenemos luego a los inhibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina, y la droga patrón de este grupo es el bupropión. Tiene un perfil diferente al encontrado con los, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, los IMAO, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los duales. Y este perfil distinto también se encuentra a la hora de pensar los efectos adversos y tiene otras indicaciones terapéuticas. Tiene un débil bloqueo sobre el DAT, ¿sí? Y tiene un metabolito activo que es el hidroxibupropión, que es un mejor bloqueante de la recaptación de noradrenalina. Los efectos adversos de este fármaco es, sobre todo, si lo pensamos como un fármaco estimulante, es bastante frecuente encontrar cuadros de excitación del sistema nervioso central, temblor, ansiedad, nerviosismo, inquietud, insomnio, puede haber pesadillas, y es un fármaco que se asocia a una incidencia alta de convulsiones, ¿sí? Sobre todo cuando se pasa una cierta dosis diaria. Es un fármaco que tiene efectos adversos gastrointestinales, ¿sí? Dolor abdominal, constipación, náusea, sequedad bucal, pero también un perfil bastante marcado a la hora de los efectos adversos cardiovasculares, ¿sí? El riesgo de aparición de la hipertensión por el perfil anfetamínico que tiene, por el aumento de la dopamina y de arritmia. Luego tenemos a fármacos que tienen... algo que no dije del bupropión que me parece importante es que además de usarlo como un fármaco antidepresivo se utiliza para la sensación tabáquica. Es otra indicación importante a tener en cuenta. Volviendo a otro grupo de antidepresivos, tenemos a los bloqueantes del receptor 5-HT2A, 5-H3 y alfa-2,